Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por descubrir, pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Existen personas que dicen poder ver espíritus, o tal vez poder sentir presencias, pero eso no es algo que nosotros podamos hacer solo porque sí. Eso solo lo pueden hacer aquellas personas que son más sensitivas. Incluso se dice que hay personas que nunca han sentido nada en su vida y que tampoco han visto nada paranormal. Y son precisamente las personas más escépticas y las más críticas con el mundo paranormal. Pero existen historias, leyendas y mitos que son contados día con día por las personas que lo viven. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la historia de Lucy. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por Crónicas Paranormales Huasteca Potosina. Muy buenas noches a todos. La historia que les voy a contar me sucedió cuando llegué después de ir al cementerio. Había ido para dejarle una ofrenda de flores a mis padres. Esa mañana estaba muy fresca. Había neblina y estuve ahí un buen rato. Ellos habían muerto apenas 2 semanas antes. Y la verdad es de que los extraño mucho. Al llegar a la casa, como yo vivo sola, me preparé de comer y mientras cocinaba, yo sentí que me soplaron en el oído. Y en ese momento volteé, pero no había nada. Mas yo no sabía que ahí empezaría todo. Después de ese día, muchas cosas cambiaron en la casa. En algunas ocasiones encontraba los cajones de mi ropa abiertos. Las puertas se cerraban y se abrían de noche, sin ninguna explicación. Escuchaba como cuando los gatos andan en celo, pero eso sucedía dentro de la casa y se oía muy lejano. También, una mañana, como a eso de las 6, que es la hora justa en que yo me levanto para irme a trabajar. Me estaba peinando frente al espejo y claramente vi que por detrás de mí se asomó una sombra con los ojos rojos y brillantes. Casi me desmayo del susto. Pero ahora quiero contarles lo más fuerte que me ha pasado. Me estaba duchando. Ya era de noche. Había salido de trabajar como a eso de las 10 y llegué a la casa aproximadamente a las 10:30. Me bañé porque yo trabajo en una empresa de carnes. Y al estarme duchando, escuché que en la sala estaba hablando alguien. Todo esto pasó adentro de la casa. Para esto, las luces estaban apagadas cuando yo salí, pero cosa que es imposible, porque yo tengo focos con sensor de movimiento y aún así, no encendían de momento. Me salí de bañar y justo en la sala, había 2 bultos negros parados, justo frente a mí. Yo me hice para atrás y me escondí detrás de la puerta del baño. Y ahí fue cuando vi que las luces comenzaron a parpadear, pero horrible, como película de terror. Pero entre ese parpadeo, vi que esos 2 bultos eran mis padres. Estaban completamente empapados y escurría agua por sus ropas. Se me quedaron viendo y se les notaba el rostro pálido, triste, como melancólico. Yo sé que tal vez me crean o no, pero ellos se me quedaron viendo y no hablaron, ni siquiera movieron sus labios. En mi mente, yo podía escuchar sus voces y mi padre me dijo: hace frío en el infierno. Lo único que pude hacer fue cerrar la puerta y escuchar sus quejidos por muchos minutos, mientras yo intenté rezar por ellos lo más que pude. Y cuando ya sentía la cabeza reventarme, aquellos ruidos pararon.
Me salí corriendo, me cambié y me fui de la casa a la casa de mi hermano, que vive a tan solo 2 cuadras de allí. Le conté todo lo que me había pasado y fuimos con un padre. Nos dijo que esos seres no eran mis padres y que muchas veces las entidades se manifiestan de alguna forma conocida para poderse alimentar de todos nuestros miedos. Me regaló un rosario. La verdad, tengo mucho miedo y desde ese momento no he ido a mi casa por lo mismo. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. Les voy a contar la experiencia más cañona que tuve. Fue hace como 12 años. Estaba en la casa de mis padres y de repente llamaron por teléfono. Era una tía buscando a mi mamá. Como nosotras vivíamos en una casa de 2 pisos, le hablé a mi mamá con un grito. Mi mamá estaba sentada en el sillón, ubicado en el primer piso. Yo vi que contestó, así que colgué el teléfono. Obviamente, ellos ya deberían de estar hablando. Pasaron algunos minutos y me volvieron a marcar otra vez. Era mi tía y comenzó a reclamarme el por qué le había colgado. Y yo claramente le dije que le había pasado a mi mamá, así que yo estaba muy sorprendido. Ahora bajé y vi que mi mamá estaba en la cocina y le pregunto que si le había contestado a mi tía y ella me dijo que jamás le contestó, que hacía rato que estaba cocinando. En ese momento yo me quedé frío, porque yo vi claramente cómo ella se levantaba del sillón. Era su silueta femenina y yo juraba que era mi mamá, la que estaba en el sofá y atendía claramente el teléfono. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero el día de hoy tenemos una historia más. Muy buenas noches a todos. Gracias por recibir mi llamada. Hacía día que quería hablarles, porque en la casa donde yo vivo están pasando cosas muy extrañas. Es una casa que apenas nos entregaron y prácticamente está nueva. Pero desde hace una semana mi marido y yo comenzamos a ver cosas muy extrañas. Sobre todo una sombra de alguien que es muy delgado y se asoma por las ventanas en la madrugada. Incluso la hemos visto desaparecer frente a nosotros y en el cuarto por la madrugada, mientras nosotros estábamos durmiendo. Comenzamos a sentir un aroma apestoso y al abrir los ojos, esa cosa estaba ahí. Pero lo peor de todo es de que ese ser, o no sé cómo llamarle, ya comenzó a mover cosas, a cerrar puertas muy fuerte. Se abren las llaves del agua sola y también hemos encontrado la puerta abierta de la casa aun cuando nosotros le ponemos seguro. Ayer por la noche me estaba maquillando cuando sentí que alguien estaba detrás de mí y en el espejo pude ver a ese ser justo detrás, pero su rostro estaba como achicharrado, quemado. No tenía ojos, solamente eran 2 huecos enormes. En ese momento grité y llegó mi esposo y luego de eso se vino de nuevo la pestilencia y cerraron la puerta muy fuerte. Si te ha gustado esta historia, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar los comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.